¿Qué tal, Derek Castillo? Con otro video para los alumnos de la licenciatura en Biología Ambiental de la UAM Lerma, el curso de análisis de series de tiempo y vamos a comenzar. Esta es la primera parte para el uso de espectro de potencias de Fourier con el objetivo de encontrar el periodo y la amplitud de una serie de tiempo. Entonces, la idea aquí es que me voy a cambiar a RStudio para ver estas cosas. Entonces esencialmente voy a quitar esto. Y voy a quitar también esto, voy a quitar esto y esto. Vamos a comenzar con una serie de tiempo, perdón, con una sesión en blanco de R y vamos a poner este espectro de potencias de Fourier. Entonces, aquí yo estoy asumiendo que ya se leyó la parte de la teoría acerca de qué es el espectro de potencias de Fourier. ¿Sale? Y todo lo relacionado que son los armónicos, que es el número de Nyquist, que es la magnitud, cosas por el estilo. Entonces, básicamente, lo que voy a hacer aquí es como, pues, continuar con el tema. A ver, en algún lado tengo mis notas. Ok, muy bien. Entonces, la idea es que vamos a hacer un ejemplo, yo digo que son ejemplos de juguete, ¿sale? En el que diseño una onda sinusoidal con periodo y amplitud conocida y luego hago el análisis de Fourier para ver cómo recupero los datos originales. Bueno, los datos originales de, de periodo y amplitud. Ahí está. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es que vamos a diseñar esta serie de tiempo. Lo primero que vamos a definir aquí es la delta. Vamos a poner que es una delta de un trimestre, 365 días sobre 4 me da un trimestre, esa es mi separación entre datos, separación temporal, ¿no? Entonces, básicamente estoy trabajando primero con el dominio del tiempo y después sobre ese dominio del tiempo voy a construir mi onda sinusoidal. Vamos a darle 100 datos, ¿sale? Eh, y vamos a pedirle, entonces con estos dos puedo saber cuál es el mínimo periodo o mínimo armónico que voy a poder detectar. El límite de mi ventana de detección va a ser vamos a tener que dividir n veces delta, que es el tamaño, es la frecuencia fundamental o el periodo fundamental más bien. El periodo fundamental n delta lo tengo que dividir entre n medios, que es el número de Nyquist. Entonces con eso saco mi frecuencia, perdón, mi ventana el límite de mi ventana de detección. Aquí me faltó, es que está, ok, mi delta ahí está, mi n, mi límite de periodo de detección son 182 días, o sea, es como la mitad de un año más o menos. Entonces, am, ahora lo que vamos a hacer es que voy a crear el dominio temporal junto con otros datos. Entonces voy a ponerle DOM1, que es el dominio temporal número uno, porque vamos a hacer varios. Esta es la primera parte nada más. Y voy a generar una secuencia desde
el 0, me voy a ir bueno, mi espaciamiento va a ser de delta, o sea que me voy a ir de delta en delta y voy a llegar hasta n veces delta. Okay, me tiene que salir un vector de 101 espacios o de 101 posiciones. Entonces ya está mi dominio temporal. Ahora vamos a determinar, em, voy a definir mi periodo. Entonces voy a ponerle per de periodo y le vamos a poner de un año. ¿Sale? La idea es que mi delta está diseñada para que sea lo mínimo que se pide para poder diseñar el muestreo de una serie de tiempo, que es por lo menos 4 veces por cada periodo. Y la amplitud va a ser de 8. ¿Sale? AMP de amplitud le vamos a poner 8. Entonces vamos a ver después que esto es la mitad de la amplitud total. ¿Sale? Cuando lo grafiquemos vamos a ver eso. Entonces ahora voy a hacer la onda sinusoidal. Entonces voy a tomar, em, voy a ponerle sin 2 por 12 porque es de como de 12 meses, de un año. Entonces le vamos a poner aquí que es una función seno, ¿sale? Por eso es una función sinusoidal porque lleva seno. Y el seno se lo voy a aplicar a mi dominio temporal, ¿sale? Pero acuérdense que la función seno tal cual, así sin ninguna modificación, tiene un periodo de 2 veces pi. Entonces, para poderle cambiar el periodo tenemos que multiplicar esto por la cantidad 2 veces pi sobre el periodo que quiero modificar. Entonces, si mi periodo que quiero modificar es 365, entonces tengo que multiplicar esto por, entonces aquí abro paréntesis, pongo 2 veces pi arriba y luego abajo en el denominador pongo mi periodo que estoy queriendo cambiar. Entonces ya con esto, con esta modificación ya tengo un periodo exactamente de 365 días. Ahora falta la amplitud. Entonces la onda sinusoidal va entre -1 y 1, o sea que su amplitud es de 2. Si yo lo multiplico por la amplitud, ¿sale? Entonces va a quedar entre -8 y 8. Y eso lo podemos ver si lo graficamos, ¿no? Entonces me va a quedar pues un plot normal donde pongo mi dominio temporal en el eje de las X y mi onda sinusoidal en el eje de las Y. Si grafico esto tal cual, ¿qué pasó aquí? No lo ejecuté, ¿verdad? Ahora tengo un problema, tampoco ejecuté per. Vamos a ejecutar estos para que ya quede. Ahí está. Entonces me va a quedar, aquí no se ve como bien una onda sinusoidal porque tengo un muestreo muy pobre, nada más tengo 4 puntos por periodo, tengo el del medio, el de arriba, el del medio y el de abajo, básicamente. Eh, o sea, son esos 4 puntos que se están poniendo allí y entonces pues se ve como nada más 3 líneas, ¿no? Pero la idea es que si yo tengo un muestreo más fino, o sea, muestreando en lugar de cada trimestre, por ejemplo, cada día o cada hora, cosas por el estilo, pues se va a ver como una onda suave sinusoidal, ¿no? Entonces, la otra cosa que se puede ver aquí es que pues yo le puse 8 a la amplitud y a la hora de multiplicarlo por el seno me quedó entre +8 y -8. Entonces la amplitud de esto en realidad es de 16. Y entonces aquí por eso hay que ponerle a la amplitud que en realidad es la mitad. Estamos poniendo el 8, pero al final nos va a quedar en 16 la amplitud total. Bien, entonces la idea es que esta primera parte eh,
es una... eh, bueno, vamos a ponerle más fácil así. No se hace, no se ejecuta para una serie, vamos a ponerle real, ¿sale? O sea, una serie de tiempo como la de CO2, eh, no se debe de empezar a analizar usando esta parte, porque aquí estoy generando una nueva serie de tiempo que es completamente artificial. Entonces, en realidad, ya que tengo la serie, que es lo que ha hecho aquí, que ya generé una serie de tiempo, que es una onda sinusoidal con periodo 365 y amplitud de 8, entonces ahora sí ahora aplico eh, el espectro de potencias de Fourier. Entonces, para hacerlo más claro, ¿no? Esto es lo que se ejecuta cuando analizo una serie real, ¿no? Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, vamos a aplicar la transformada rápida de Fourier. Entonces, hay una instrucción eh, que se llama FFT por sus siglas en inglés, que quieren decir Fast Fourier Transform, ¿sale? Aquí hay que indicar que es la discreta, pero bueno, em, la idea es que yo tengo que ponerle cuál es mi serie de tiempo. Entonces mi serie de tiempo es la parte que oscila, que es el sin 12, entonces le vamos a poner así y lo voy a ejecutar. Entonces me va a sacar un vector, aquí CPLX indica que es un vector de números complejos que tiene 101 elementos. Y aquí se puede apreciar, aunque en realidad, bueno, tiene las dos partes, ¿no? Se puede apreciar que es un número complejo porque tiene una parte real que es 4.73 por 10 a la menos 13 y una parte imaginaria que es 0.00 por el número imaginario i. Entonces, toda la serie que es, de análisis de Fourier, pues son números complejos. Si yo lo quiero graficar, voy a encontrar que es muy difícil de interpretar. Entonces, nada más se hace por para que se vea, pues, ¿no? Lo grafico para ver que es difícil de interpretar. No tenemos ahorita las herramientas como para poder interpretar ese tipo de gráfica, pero vamos a tener que trabajar más en eso. Entonces, vamos a graficar, por ejemplo, aquí nada más la salida, o sea, el sin 12. em, no, me faltó el sin 12, nada más vamos a ponerle sin FTT, FFT, más bien, Fast Fourier Transform, y me va a salir esencialmente una gráfica como son números complejos, pues bueno, los números complejos se grafican poniendo la parte real, o sea, nada más, por ejemplo, la primera parte, que es 4.73 por 10 a la menos 13, la parte real, eso se grafica en el eje de las X, y luego lo que está después del signo, o sea, 0.00i, eso se grafica en el eje de las Y. Entonces tengo el eje imaginario en la vertical y el eje real en la horizontal. Y lo único que puedo ver aquí es que es simétrico, básicamente, pero no tengo forma todavía de interpretar este resultado. Entonces, para interpretar, tengo que obtener la magnitud, también llamada la potencia. ¿Sale? Entonces, vamos a ver. Primero voy a sacar el número de Nyquist. Mi número de Nyquist es
la mitad de mi, no, mi cantidad de datos. Entonces voy a poner n sobre 2 y ya tengo mi número de Nyquist, me quedó de 50, ¿ok? Y ahora lo que hay que hacer es calcular la magnitud. Y entonces voy a poner MAGN de magnitud, le vamos a asignar y es una operación que dice que es la raíz cuadrada. Vamos a sacarla, digamos, por teorema de Pitágoras, suponiendo que cada punto es como tiene su coordenada X, su coordenada Y, y vamos a sacar la longitud de la hipotenusa del triángulo rectángulo que le corresponde a cada uno de estos puntos. Entonces, mm, es la raíz cuadrada de la parte real de mi solución, que era sin FFT, ¿sale? Y como, bueno, uno de los resultados del señor Nyquist es que solamente nos va a servir la mitad de lo que es el resultado, o sea, de lo que es sin FFT, solamente la mitad funciona. Entonces vamos a tener que extraer esa mitad. Entonces vamos a poner de la uno del inicio hasta Nyquist, ¿sale? Entonces aquí con corchetes estoy extrayendo nada más la primera mitad, porque si no entonces se me va a repetir todo. Y por eso es simétrica la figura, porque se repite. Entonces esta es la parte real de mi transformada rápida de Fourier al cuadrado, más, voy a ponerlo abajo para que quede parejito, la parte imaginaria de mi resultado, igual también entre 1 y el número de Nyquist, y también se eleva al cuadrado. Entonces con esto ya tendría, digamos, la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyas coordenadas son, bueno, cuyos catetos son la parte real y la parte imaginaria. Y esto se tiene que multiplicar, para normalizarlo se tiene que multiplicar por 2 entre el número de Nyquist. Entonces lo ejecuto. Me tiene que quedar ahora un vector de la mitad del tamaño de 50, porque mi número de Nyquist llega hasta 50. Y ahora falta calcular los armónicos. Entonces los armónicos habíamos dicho que eran frecuencias enteras, perdón, fracciones enteras de la frecuencia fundamental o del periodo fundamental. Entonces mi periodo fundamental ya lo habíamos visto antes, que es toda la serie, el tamaño de la serie de tiempos, es n delta, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es que voy a dividir n delta, ¿no? Voy a poner armónicos. Entonces, los armónicos, ok, caray, serían mi frecuencia fundamental, que es n veces delta. La voy a poner entre paréntesis porque no quiero que cuando lo divida se divida mal. Lo vamos a dividir, ¿no? Lo tengo que dividir entre 1, entre 2, entre 3, hasta llegar al número de Nyquist. Entonces voy a poner un vector, o sea, si pongo dos puntos aquí, es un vector de enteros que sale del 1 y aterriza en Nyquist. Y con eso genero mis armónicos. También debe ser de tamaño 50 para que lo pueda graficar junto con las magnitudes. Entonces ahora sí grafico el espectro de potencias de Fourier y me va a quedar plot de quién, de mis armónicos en el eje de las X y de mi magnitud en el eje de las Y. ¿Sale? Lo voy a graficar así tal cual para que se vea el resultado. Se ve un poquito confuso, de repente uno no sabe qué es lo que está pasando allí, parece que es como un pico, pero es más claro ese pico si le ponemos que lo grafique con el tipo, aquí tiene que ser igual, dobles comillas, L, con tipo de líneas. Vamos a graficarlo con líneas y allí es como mucho más claro que tengo un pico, ¿no? Entonces nos interesa ese pico. Vean que ese pico tiene de tamaño, es
casi 15, es 14 algo, ¿no? Es casi 15 y esa sería la magnitud me da como una estimación o una aproximación a la amplitud. Yo le puse de amplitud 8, pero acuérdense que ese 8 era la mitad, entonces me queda de 16 y eso está llegando como un poquito, se queda como un poco corto porque llega hasta 14, 14 cacho, pero bueno, esa es la idea, que uno vea cómo la transformada rápida de Fourier nos puede ayudar a recuperar, por ejemplo, la amplitud de la serie de tiempo, aunque sea de manera aproximada, ¿no? Y la idea es que yo sé ahorita exactamente cuánto le faltó a la técnica para llegar a lo que debe de ser, porque la amplitud es de 8, ¿no? Y esto se quedó en 14, pero bueno. Entonces también nos va a dar el periodo y para eso tendría yo que em, eh, hacer como un zoom, ¿no? Entonces, así como ojo de buen cubero, si aquí está el 2000, pues por acá está el 1000, voy a hacer la gráfica entre el 0 y el 1000 como para ir empezando a afinar. Entonces voy a modificar mi gráfica anterior para ponerle xlim igual a un vector del mínimo y el máximo, 0,1000 y ejecuto. Entonces ya me dio aquí nada más la parte que me interesa. Esto se ve que comienza en 200. Entonces podría dejarlo en 300 hasta 500 para tener ya bien aislado este pico. Entonces vamos a ir al código y dijimos que esto podía empezar desde el 300 y llegar hasta el 500. Ejecuto. Entonces ahí está. ¿Sale? Em, en realidad, aquí, bueno, ahorita lo vamos a ver, en realidad, aquí me dice que tengo como el pico en el armónico de 350, ¿no? No es tan fácil, pero se puede ver que en los armónicos está como sesgado un espacio, porque sí tengo un armónico de 365 días, ¿sale? Yo podría checarlo, que tengo de los armónicos. Bueno, ahorita lo vamos a checar cuando veamos. Primero tengo que checar el máximo, dónde está, en qué posición está para sacar el armónico que le corresponde, yo sé que me va a salir como 350, pero en realidad debería ser 365, porque eso es lo que yo le puse, que el periodo era 365, ¿no? Entonces vamos a ver. ¿Cuál es el máximo de las magnitudes? Bueno, pues el máximo lo pongo en la función y luego le voy a pedir que eso lo aplique a mi resultado, que es sim.fft, y me va, no es cierto, es el de la magnitud, aquí me equivoqué. Ahí, voy a hacerlo acá, mejor, máximo de las magnitudes, porque ya lo cambié a otro eje, que es el eje de las magnitudes, entonces voy a poner máximo de las magnitudes, flecha, max, y después le voy a poner eh, magnitud. Y entonces me va a dar un número que dice aquí 14.46. Entonces este pico llegó hasta el 14.43, 14.44 si lo redondeamos. Ok, ¿en qué posición está? Entonces le voy a poner postmax, que es la posición en donde ocurrió el máximo, y le voy a pedir which, o sea, cuál de mis magnitudes, ¿sale? Es exactamente igual a mi magnitud máxima. Y mi resultado postmax me dice, ¿a dónde está? Un poquito más abajo, es 26, ¿sale? Entonces yo sé que si le pido la magnitud en la posición 26, ¿sale? Me va a salir 14.43, que es el máximo de lo que puede subir la magnitud. Si yo buscara el 26, pero ahora en los armónicos, pues me va a salir lo que estoy graficando, que es 350, ¿sale? Pero si checamos em, desplazado, por ejemplo, creo que vamos a desplazarlo primero a la izquierda. Ahí está, 365. Tengo un armónico que es el que está al lado, que es el de 365. Por construcción, yo sé que este es el periodo que debería haberme salido en mi análisis. Entonces yo sé que está sesgado.
Entonces, en realidad, la voy a poner aquí un letrero. um, entonces, ya tengo eso. Ahora bien, el armónico con la máxima magnitud es, y voy a poner armónicos, ¿sale? Y voy a extraer el que dice de postmax, pero le voy a restar uno porque por construcción yo sé que ese es el que le toca, que es 365. Entonces pude recuperar bien, perfectamente, cuál es el periodo, pero para la amplitud sí le faltó un poquito. Entonces, básicamente lo que hay que decir aquí para completar el video es que para cada pico, ahorita me salió uno, pero podrían salirme múltiples picos. Entonces, para cada pico debo reportar, número uno, la altura del pico, que es la amplitud, ¿sale? De la oscilación, y el armónico que le corresponde, ¿sale? En este caso, pues como lo estoy haciendo a mano, digamos, hay que sesgarlo en una posición. Y eso es lo que tengo que reportar, que mi periodo es 365, ¿sale? Con una amplitud de 14.43 o 14.44 si lo redondeo un poquito, ¿no? Entonces, con eso termino el video.